Bienvenidos a este cuarto episodio de su programa Sentencias. Y hoy estamos con un magistrado, el doctor Ángel Mario García Guerra. Muchas gracias, magistrado, por permitirnos estos tiempos aquí en su oficina. Sabemos que usted está muy ocupado, pero creo que es un gran expositor sobre un tema de importancia, porque obviamente ha dictado sus sentencias en base a los criterios internacionales. ¿Y qué nos puedes comentar de esta sentencia, magistrado? Primero, gracias por estar aquí, por invitarme a participar en este programa. En el caso particular de esa sentencia que vamos a platicar, que no es la única, fue la primera, pero después de esa vinieron otras dos más. Tuvimos el criterio aquí en esta sala, no es un criterio universal que yo lo sepa, o sea, vaya, no lo aplican al parecer otros magistrados, ni tampoco se está aplicando al 100% en el Poder Judicial de la Federación. Tengo entendido que en algunos casos sí. Aquí el tema central es la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, tratando de hablar en un lenguaje que sea coloquial y que sea digerible para cualquier persona que escuche, habría que definir qué es la prisión preventiva primero y luego qué es la prisión preventiva oficiosa para entender de qué estamos hablando. La prisión preventiva significa que la persona queda privada de su libertad en lo que se investiga o se lleva a cabo el proceso para determinar si esa persona es inocente o culpable. Y tiene sus reglas para que se aplique. La prisión preventiva debe ser una excepción porque así lo marca la Constitución, así lo marca el Código Nacional. No debe de ser la regla. En el modelo de justicia que tuvimos hasta antes de la reforma de 2008, la prisión preventiva era la regla. Y aquí no, es al contrario. Entonces, hoy en día se supone que el espíritu de la ley es que solamente se queden presos mientras dura el proceso de investigación aquellas personas que representen un peligro de que se sustraigan de la acción de la justicia, un peligro para la víctima, un peligro para los testigos, incluso para los peritos, un peligro para la comunidad en general. Si no se dan esas situaciones, la persona no tiene por qué estar presa mientras dura su proceso penal, porque también la Constitución consagra un derecho constitucional que es la presunción de inocencia. Entonces, tener a una persona detenida, privada de su libertad, sin que se haya llegado a una sentencia donde se demuestre plenamente que es culpable, de alguna forma es un acto que sí afecta su libertad personal. Y entonces, para poder llegar a esa afectación de la libertad personal, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Por el contrario, la prisión preventiva oficiosa, que también está en la Constitución, es la segunda parte del segundo párrafo del artículo 19, efectivamente sí está contemplada en la Constitución la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. El catálogo es amplio. Originalmente, cuando se crea la reforma constitucional que crea este modelo de justicia acusatorio en el año 2008, se contempló un catálogo, digamos, pequeño de delitos, pero luego vino una reforma muy importante a la Constitución también en el año 2019 y se amplió muchísimo el catálogo de delitos que llevan la prisión preventiva oficiosa. Entre esos delitos se incluyó incluso el robo a casa habitación, cosa que en mi opinión personal me parece un exceso. Un exceso que la persona que roba en una casa se quede presa mientras dura su proceso. Y ese es el punto aquí a definir. La prisión preventiva oficiosa significa que no va a haber un análisis personal de quién es el delincuente o el probable delincuente como para poder sopesar si es necesario que esa persona, dada su peligrosidad o el daño que puede hacer a la comunidad, esa persona en particular se quede presa, sino que todos parejos. Esa generalidad, esa sin ningún análisis, solamente porque cometiste ciertos delitos que están en ese catálogo y por lo tanto quedas preso, me parece que es violatorio de los derechos constitucionales
particularmente de la presunción de inocencia. Pero al margen de mi opinión personal, aquí nosotros como país, México, ha suscrito tratados internacionales, entre ellos el de San José de Costa Rica, que nos somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que en un caso particular, donde México era uno de los sujetos procesales en un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte estableció que la prisión preventiva que está constituida en la Constitución mexicana, que se encuentra incluida ahí, es violatoria de ese tratado internacional. Y entonces ordenó a la Suprema Corte de Justicia, a los tribunales colegiados, a los tribunales jueces federales, jueces estatales, es decir, a todas las autoridades judiciales del país, incluidos las autoridades estatales, que dejáramos de aplicar esa porción o esa parte de la Constitución mexicana, porque violaba los tratados internacionales. Hay que decir también que el artículo primero de la Constitución contempla un principio que se le conoce como pro persona, así se le conoce coloquialmente, y que no significa otra cosa más que cuando se trate de derechos humanos, si un tratado internacional contempla mayores beneficios para un justiciable o para una persona que está sujeto a un proceso penal, debe de prevalecer el tratado internacional por sobre la Constitución. Y en mi opinión personal, esa prevalencia de un tratado internacional por encima de nuestra Constitución no tiene ninguna afectación en temas de soberanía nacional, porque está muy delimitado el tema solamente a derechos humanos. Y no creo que respetar los derechos humanos sea algo que ponga en duda o ponga en riesgo la soberanía de un país por el hecho de que un tratado esté por encima de la Constitución. Pero al margen de las opiniones, lo cierto es que el legislador, cuando hizo esa reforma constitucional en el año 2012, que se le conoce precisamente con ese nombre, reforma a los derechos humanos, incluyó en el artículo primero ese beneficio para todos los gobernados de que los derechos humanos deben de estar por encima de la Constitución si acaso en un tratado internacional hay un mayor beneficio, como sucede en el caso concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que la la Corte Interamericana dicta una resolución y dice, esa parte de la Constitución mexicana es inconvencional, no inconstitucional, inconvencional. ¿Qué significa esto? Que esa parte de la Constitución contraría el derecho internacional. Por otro lado, tenemos un artículo 133 en la Constitución de México que nos establece lo que se conoce como el principio de supremacía constitucional. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y los tratados internacionales que estén suscritos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Esa nos pone al mismo nivel, esa parte del artículo 133 nos pone al mismo nivel Constitución, leyes del Congreso que emanen de ella y tratados internacionales que no la contrarían. ¿Qué encontramos aquí? Que el tratado internacional contradice la Constitución, porque el tratado internacional, específicamente el de San José de Costa Rica, está en contra de que se prive a las personas de su libertad de manera oficiosa, pero en la Constitución sí está. Entonces aquí tenemos una confrontación de derechos. Por un lado, la Constitución de México sí prevé la prisión preventiva oficiosa y por otro lado, el tratado no lo prevé, lo prohíbe. Entonces, en este choque de principios o en este choque de derechos humanos, la Corte Interamericana dice prevalece el derecho internacional, porque además hay otro principio en materia de derecho internacional que se le conoce como el pacta sunt servanda, que no es otra cosa más que lo pactado obliga. En eso se traduce ese término en latín, lo pactado obliga.
Y aplicado ese principio al derecho internacional significa que ningún país que suscribe un tratado puede alegar derecho interno en contra para dejar de cumplir con el tratado internacional. Entonces, si México suscribió un tratado, el de San José de Costa Rica, y en ese tratado se prohibía la prisión preventiva oficiosa, México no puede ahora decir que no va a aplicar el tratado porque en la Constitución de México sí está previsto la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué debe de prevalecer? Conforme al derecho internacional, que se quite la prisión preventiva de la Constitución, cosa que no se ha hecho. Sin embargo, la Corte de México, la Suprema Corte de Justicia, lo que sí ha establecido como una obligación para todos los jueces del país es que los criterios que emiten como jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos los debemos de aplicar todos los juzgadores del país. A mayor abundamiento, la parte final también del artículo 133 de la Constitución dice que los jueces de los estados, refiriéndose a todos los estados que forman la República, dice, se arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados aún con disposiciones en contrario en las constituciones o leyes locales. Entonces, ¿qué significa eso? Se le conoce como el control difuso de la constitucionalidad. Significa que nosotros como jueces estatales, porque aunque seamos un órgano de segunda instancia, un órgano de apelación, tenemos la obligación de revisar las decisiones de los jueces y si la decisión de los jueces está violando algún derecho humano, nosotros estamos en el deber de reparar esa violación a los derechos humanos, aunque seamos una autoridad de segunda instancia. Finalmente somos juzgadores también. Y entonces, en mi opinión personal, esa obligatoriedad que ha establecido la Corte de la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esa jurisprudencia de la Corte Interamericana donde nos dicen no apliques la prisión preventiva oficiosa, sumado a lo que establece la parte final del 133 de la Constitución, pero sobre todo atendiendo a lo que dice el artículo primero de la Constitución, lo que se conoce como el principio de mayor beneficio o principio pro persona, entonces estamos obligados a dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. El problema es que se vende la idea al público que el dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa se va a traducir en abrir las puertas de los centros penitenciarios y dejar libres a todos los que están ahí. Y eso no es cierto. Lo que nos obliga, por ejemplo, esta resolución que yo dicté y que ya ha habido dos o tres más en el mismo sentido, no estoy ordenando que se pongan en libertad a las personas que actualmente se están privadas de su libertad como consecuencia de una prisión preventiva oficiosa. Lo que se ordena aquí es que se reponga la audiencia ante el juez de control, donde el juez de control aplicó esa prisión, y se le dice, esta parte de la Constitución es inconvencional, no la vas a aplicar. Convoca de nuevo a una audiencia en el que acudan las partes, Ministerio Público, asesor jurídico, el defensor y el indiciado, acusado o vinculado a proceso. Y si el Ministerio Público insiste en aplicar o solicitar que el juez aplique la prisión preventiva, tendrá que justificarlo. ¿Y qué significa justificarlo? Significa que le aporte el Ministerio Público al juez datos de prueba, porque en esa etapa procesal se habla de datos de prueba, que justifiquen que esa persona en particular representa un peligro para la sociedad. No es una libertad en automático, sino un nuevo análisis y que se haga casuístico. Cada caso en particular se analice. Son cuatro digamos, los pilares en los que descansa la prisión preventiva. Primero, riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia el investigado. Segundo, que esa persona, estando en libertad, pueda poner en riesgo la investigación. Tercero, que esa persona
pueda representar, por estar en libertad, un peligro para la víctima, para los testigos, incluso para los peritos. Y cuarto, que represente un peligro para la sociedad en general. Esos son los 4 pilares en los que descansa la aplicación de una medida cautelar en general. La prisión preventiva y el arraigo domiciliario como actos que afectan la libertad personal, la propia Constitución y la ley nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos hablan de que debe ser la última opción, o sea, lo que se conoce como derecho penal mínimo, que solamente se apliquen cuando otras medidas cautelares no sirvan para justificar esos 4 principios, para justificar que no se va a sustraer de la acción de la justicia, que no es un peligro, etc. Y entonces, si el Ministerio Público logra, bajo los principios de proporcionalidad y ponderación que deberá de realizar el juez, si el Ministerio Público le comprueba al juez que esa persona es una persona peligrosa, esa persona en particular se va a quedar en prisión preventiva con independencia de qué delito haya cometido. Lo que se está resolviendo es quitar la prisión preventiva en automático, es decir, la oficiosa, y que cuando a alguien le impongan la prisión preventiva sea previo un análisis de ponderación, de proporcionalidad y sobre todo que haya datos de prueba que justifiquen la aplicación de esa medida. Es prácticamente hacer la diferencia sobre la justificación que necesita tener el juez una vez que los datos de prueba que haya aportado el Ministerio Público para poder decidir si esa persona se queda en prisión preventiva mientras se resuelve el procedimiento. Y el otro es que no sea un pase en automático, como lo mencionas, que en el caso inclusive de García Rodríguez y otros contra México, se tardaron 18 años en resolver y estaba en arraigo, recuerdo. Sí. Entonces creo que ahí la situación es clara. En tus sentencias entiendo que el delito, recuerdo que lo leí, había sido robo calificado. Sí. Para ti sería desproporcional el delito sobre la prisión preventiva oficiosa. Independientemente de qué delito fuera, si fuera un delito de homicidio, que también tiene prisión preventiva oficiosa, la resolución hubiera sido en el mismo sentido, no por ser el delito de robo, sino porque lo que nos está ordenando la Corte Interamericana y estamos obligados a cumplir, no nos está preguntando, no nos dice si te parece bien, aplica, no, es una orden y pertenecemos a un orden jurídico internacional. Que insisto, eso no le resta soberanía al país porque estamos acotando la intervención de una corte superior a nuestro país en un solo tema, que es respetar los derechos humanos. No se mete en gobernabilidad del país, en estructura del país, en cómo el país se organiza. No, esos temas están al margen de este tema que estamos hablando. Aquí estamos hablando exclusivamente de respeto a los derechos humanos. Y el avance de un país, digamos, el desarrollo, si le queremos utilizar el primer mundo de un país, se mide en cómo el gobierno trata a sus gobernados. Un país que viola los derechos humanos de sus gobernados quiere decir que es un país abusivo y es un país que no podemos considerarlo avanzado, progresista. Entonces, si estamos obligados en un sistema internacional a respetar derechos humanos y esa corte que vigila que se respeten le dice al país, con esa parte de tu constitución estás violando los derechos humanos, no se está metiendo en cuestiones de política interna del país ni de gobernabilidad del país, solo, insisto, en el tema de derechos humanos. No hay un tema de soberanía en riesgo, pero lo más importante, nadie obligó a México a que firmara ese convenio. Lo firmó voluntariamente y tenemos otros artículos en la Constitución, como lo mencioné hace rato, el primero y el 133, que nos dicen que debemos darle prioridad a los tratados internacionales cuando tengan mayores beneficios como para el gobernado, como se trata de este tratado de San José de Costa Rica. Bueno, yo creo que es un avance que hayamos firmado estos tratados internacionales. Yo creo que es bueno que seamos parte de esta comunidad internacional jurídica, que a la Corte, que le hayamos dado esta pequeña soberanía
a la Corte Interamericana y que seamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, magistrado, por todos los argumentos que señalaste, pues están en tu sentencia, tal cual. Y a todos los que nos escucharon, nos vieron, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.